si tienes alguna pregunta de lo que hemos visto hasta el momento. Empecemos nomás. Cuéntame, no sé si te parece muy extraña la materia. Que ahora vamos a hacer... Dime. De hecho, todo lo que era límite de sucesión de conjunto, estaba acordando que lo vi en probabilidad uno. Ya. Espérame, algo pasó, espérame. Aló. ¿Me escucháis? ¿Sí? Ah, es que no está funcionando mi audífono. Ya no importa, me lo voy a hacer sin audífono. Ya, sí, lo que pasa es que... Está bien, lo que vamos a ver, de hecho, es que la teoría de la medida, que es lo que hay que estudiar, ¿no? En el fondo, es una cosa bien grande, pero que cuando se aterriza bajo un cierto contexto, desarrolla la probabilidad, ¿ya? Básicamente, la teoría de la medida es la justificación de la teoría de probabilidades, ¿ok? Una probabilidad, por lo tanto, y eso lo vamos a estudiar más adelante, es un caso particular de esto que vamos a estudiar ahora, de teoría de la medida, ¿ya? Que es como el mundo digamos, más general y más abstracto. Bien, entonces, claro, yo no sé qué has estudiado tú en probabilidad, me parece que en tu malla hay dos probabilidades. Me imagino que van a haber hartas conexiones ahí que va a tener que hacer tú. Yo no sé qué has estudiado, pero claro, vamos a ver, deben haber similitudes, naturalmente que van a aparecer similitudes. Y lo vamos a ir comentando ahí también. Ya, entonces, claro, cuando uno estudia probabilidades, ¿cierto? Una probabilidad, ¿qué es lo que hace? Como que mide, ¿cierto? ¿Qué tan probable es un evento, ¿no es cierto? O un suceso. Esos sucesos son básicamente son conjuntos. Entonces es importante intersectar conjuntos, unir conjuntos, ¿cierto? Es la versión como la definición de una probabilidad va por ahí. Entonces, claro, en esencia hay que definir como dónde tiene sentido, en qué universo estos conjuntos, ¿cachai? Y cómo los puedo como operar entre ellos. ¿Entiendes? Como lo mismo que pasa en el álgebra cuando uno tiene su, no sé, grupos, anillos, cuerpos, que yo no sé si ha estudiado esas cosas, espacios vectoriales, por ejemplo, del álgebra lineal. Tiene sentido que los vectores viven en un contexto mayor y se pueden operar entre ellos, ¿no? Y se pueden como, bueno, hacer cosas, distributividad, etcétera, en escalares. Esto mismo se hace acá, por eso es como una especie de estructura, pero ahora los vectores no son vectores, sino que son conjuntos. Entonces, quiero que te quede claro eso, como que hay que definir algo en el cual tiene sentido como operar conjuntos, ¿ya? Es una especie de estructura. Y esas estructuras las vamos a definir ahora, de hecho, que es como la base para todo lo que vamos a ver a continuación, ¿ya? Estas cosas se llaman, bueno, clases de conjuntos. Clases de conjuntos. Y particularmente vamos a estudiar dos, ¿ya? O clases de colecciones también, o clases de familias, como sea el título. Vamos a estudiar en particular dos, ¿ya? Dos que son súper destacados, además que vamos a recordar también lo que hablamos la vez anterior sobre topología, que también va a ser importante para este curso de alguna u otra forma, ¿ya? De alguna u otra forma. En todo caso, yo sé que estáis dando el curso de topología, así que me podéis preguntar todo lo que necesites. Eh, Clases de conjunto, ya vamos a definir dos particularmente, son como dos especies. Ya, la primera se llaman álgebras. La palabra álgebra significa varias cosas en matemáticas general. Ya, a veces esta palabra se puede confundir porque tiene múltiples significados. En este contexto, un álgebra es algo súper preciso que vamos a definir ahora. Ya, un álgebra es es una colección de conjuntos, ¿ya? De nuevo, tú tienes un espacio omega, ¿cierto? Un conjunto de base, un conjunto no vacío, sea lo que sea ese conjunto, no importa, un conjunto no vacío, ¿cierto? Y tenemos entonces una subcolección del conjunto potencia de omega.
¿ya? Tenemos C, una subcolección, ¿ya? Vale. Típicamente, de hecho, las álgebras se denotan con otra letra. No voy a poner la letra C, voy a poner otra letra. La voy a poner con otro color incluso. Es como una A, MatCal A, ¿ya? Es como una A bien cursiva, bien elegante. ¿Ya? Esa A, tomamos una A. Una tal A se dice álgebra. ¿Ya? Álgebra sobre omega, o derechamente decimos álgebra nomás. Una álgebra es una colección que cumple tres propiedades. ¿Ya? Se dice álgebra si entonces satisface tres cositas. ¿Ya? Y los vamos a enunciar entonces. Ah, ¿qué hice? Ya. Primero entonces, voy a ponerle así, A1, ¿ya? A1, propiedad número 1 de la álgebra. Entonces, álgebra 1, ¿ya? La primera condición que define un álgebra es que tiene que contener al conjunto omega, ¿ya? Al conjunto total. ¿Ya? Bueno, no me sale el símbolo a mí, ¿ah? Pero es como una especie de A, así en realidad la MatCal A es como así. Ya yo lo hago de otra forma, a mí no me sale bien. Condición número 2. Condición número 2, que si tú tienes un conjunto en el álgebra, ¿ya? Cualquier conjunto A en el álgebra A, implica además, si tienen un conjunto, entonces su complemento también está dentro de la álgebra. ¿Vale? Entonces, esta álgebra es cerrado para la operación complemento, ¿cierto? Un conjunto está en el álgebra, entonces su complemento también. Y tercera, la tercera condición de ser un álgebra es que es cerrado bajo uniones. ¿Ya? Es decir, si yo tengo dos elementos de mi álgebra, entonces la unión de ellos también está dentro de la álgebra. ¿Ya? Eso define entonces, son las tres condiciones que definen a una álgebra. ¿Ok? Esta es la definición en abstracto entonces de lo que es un álgebra, ¿vale? Ahí lo tiene. Entonces es una colección de conjuntos que satisface estas tres cosas. Si tú te recuerdas lo que hablamos el día miércoles de lo que definimos una topología es algo parecido. Es una colección que satisface tres propiedades, ¿cierto? Puedes hacer ahí revisar o revisar algún libro, ¿no? Y vas a ver que hay similitudes, es parecido, pero es distinto, esencialmente distinto igual, porque las tres condiciones son diferentes, que le dan todo un sentido distinto, ¿ya? Vamos a hacer hartas similitudes entre la álgebra y las topologías también. Entonces, tenemos una colección de conjuntos que satisface un montón de cosas, ¿ya? Son estas tres. Entonces, ¿qué propiedades? Ya, esta es la definición. Ya, esta es la definición. ¿Qué propiedades tienen estas cosas? Eso hay que ver ahora. ¿Qué propiedades tienen estas cosas? ¿Qué se puede deducir inmediatamente? Muy rápido. ¿Qué se puede deducir? Antes de darte ejemplos. Ya que vamos a ver ejemplos, pero antes de dar ejemplos. ¿Qué propiedades tienen estas cosas? Muy sencillo. ¿Qué puedes observar tú? Mira. Si el conjunto omega, que es el total, pertenece a una álgebra y el complemento de todos los conjuntos de la álgebra está, entonces de estas dos, si tú las combinas, se desprende inmediatamente que el vacío pertenece a la álgebra también, ¿no? Por ejemplo, eso es una conclusión muy inmediata, ¿ya? Entonces, en primer lugar, básico, una álgebra siempre tiene al conjunto omega y al vacío, siempre, ¿ya?
Siempre. Es como lo básico, trivial, que siempre tiene que estar en una álgebra. Segundo, claro que lo otro es que es cerrado bajo uniones. Pero son uniones finitas, si te das cuenta, porque tengo que unir de a dos. ¿Mm? Esto tercero, esto también lo voy a anotar. Esta condición 3 implica, por inducción, esto no es difícil de demostrar, que las uniones finitas de elementos del álgebra siguen estando dentro del álgebra. ¿Mm? Si tengo una colección A sub 1, A sub n, ¿cierto? De elementos del álgebra, entonces la unión de ellas también está en el álgebra. Pero tiene que ser una unión finita. Se desprende muy inmediato de que, claro, puedo unir de a 2 y me funciona para 2, me funciona para n, ¿no? Básicamente. Eso. Ojo, no necesariamente va a funcionar para uniones infinitas. ¿Ya? No tiene por qué funcionar eso. ¿Ya? Si yo puedo unir dos conjuntos, eso no implica que puedo unir infinitos. Eso también es una observación interesante. Vamos a anotarlo por aquí. Observación entonces. Si yo tengo una colección ahora, ¿cierto? Una sucesión, mejor dicho. Una sucesión de elementos en un álgebra, esto no implica necesariamente que la unión de ellos vive dentro del álgebra. Lo dejamos bien ahí anotadito, eso es lo que quería decir. ¿Ya? Y estaría bueno igual ver algunos ejemplos donde eso no ocurra, por ejemplo, ¿no? Ya. Bueno, ahí te dejo así como algunas observaciones como inmediatas. Entonces, una álgebra entonces es un espacio, ¿cierto? Como un ambiente donde los conjuntos se pueden como trabajar como apropiadamente, ¿no? En el sentido de complemento y unión. ¿Mm? Pero solamente uniones finitas. Entonces, para arreglar el problema de las uniones finitas, ¿qué es lo que uno hace? Define otro objeto, clases de conjunto. Segunda definición, 2. ¿Ya? Voy a borrarte entonces algunas cosas. Voy a borrar todo esto. Para arreglar el tema de las uniones finitas con las uniones infinitas que te comentaba, uno define un segundo objeto que ya no se llama álgebra y se llama, lo vamos a anotar con otro color rojo. Se llaman sigma álgebras. Sigma álgebras, así se llaman, ¿vale? Entonces, la definición es muy parecida. Uno dice ya, tengo un conjunto omega no vacío, ¿ya? Entonces uno dice A subconjunto D. Ahora lo vamos a notar con color rojo. ¿Sí? Se dice sigma álgebra. Ahora ya no es una álgebra, se dice sigma álgebra. Si satisface, voy a borrar acá, vamos a poner las condiciones sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Son tres condiciones también, ¿ya? Sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Las tres condiciones de ser una sigma álgebra. La primera condición es exactamente la misma, que contiene al conjunto omega. Es la misma, ¿vale? Lo mismo. Segunda condición, también es la misma, que si tiene a un elemento, tiene el complemento también. Esta es la misma. Y la tercera es la distinta, porque es lo que te decía, uno quiere arreglar el problema de las uniones finitas. Entonces, esta se redefine. La tercera condición de sigma álgebra es que si tú tienes una colección, de nuevo, una sucesión, quise decir, una sucesión de elementos de la sigma álgebra, entonces la unión infinita de ellos
pertenece a la sigma álgebra. ¿Ya? Esa es la condición 3, que es específicamente para colecciones numerables. Ya, dame un segundo, quiero cerrar la ventana. Ya. Listo. Eso es una sigma álgebra, ¿vale? No sé si te queda alguna pregunta con las definiciones. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Sí, de hecho, la sigma álgebra fue la que vi en probabilidad. Ya. En probabilidad, claro. Sí, correcto. Pero claro, igual son dos categorías de conjuntos y lo que pasa es que la sigma álgebra efectivamente es más importante. Uno la ocupa más. La sigma álgebra que la álgebra, ¿ya? Uno la ocupa más. Porque tiene hartas aplicaciones. La propiedad de que la unión sea numerable sirve mucho. ¿M? De que conserve uniones numerables, eso sirve mucho para lo que vamos a hacer. Entonces, bien práctico tener uniones numerables. Ya, en particular, bueno, observaciones inmediatas de nuevo. Se cumple lo mismo, ¿no? Que con estas dos se sigue al tiro que el vacío pertenece a una sigma álgebra. ¿Ya? Y la tercera condición es más fuerte que la anterior tercera definición, ¿cierto? Porque si sirve para numerable, en particular sirve para finitas. ¿No es cierto? Basta tomar una cosa así como A, unión B, unión vacío, unión vacío, unión vacío, etcétera, ¿no es cierto? Eso es una unión numerable que en el fondo es finita. Estoy fallando, ahí sí. Lo que significa que, claro, la tercera condición de sigma álgebra implica la tercera condición de álgebra. Por lo tanto, conclusión inmediata, toda sigma álgebra es álgebra también. Vamos a anotar eso. Observación entonces. Si A es sigma álgebra, entonces A es álgebra. Y el recíproco no es cierto, que es lo que decía antes, porque la unión infinita no necesariamente conserva infinita. Y hay que ver una cosa, bueno, hay que ver ejemplos donde eso no cumpla. Ya, esa es la definición básica de estas clases de conjuntos que vamos a estudiar. No sé si tú mismo quizás conoces ejemplos de álgebras o sigma álgebras. Si es que me podrías decir ejemplos, quizás. Eh, Ahora mismo me acuerdo de las triviales, Ya, que está bien. sería el conjunto potencia y el par que tiene el vacío y Claro, el omega. sí. Eso es lo primero, ¿vale? Está bien. Está bien, ahí hay algunos ejemplitos, pero vamos a ir dando más dentro de poco. Ejemplo, entonces, claro, el conjunto potencia y este. Espérame, sí. El conjunto potencia y, claro, este conjunto el trivial, el que contiene el omega y el vacío. Estos dos son álgebras y sigma álgebras, por no es cierto, las dos cosas. Que claro, son los triviales, pues el todo y la nada, básicamente. Ya. Propiedades. Propiedades. ¿Qué propiedades cumplen estas cosas? Por ejemplo, mira, en el caso de una álgebra, por ejemplo, para el caso de una álgebra, tú sabes que
por las condiciones 2 y 3, ¿cierto? Era cerrado para el complemento y la otra era que es cerrado por la unión. Con esto uno puede concluir varias cosas igual. Se puede jugar con estas cosas de las operaciones entre conjuntos, de unión, intersección, qué sé yo, resta, complemento, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto implica inmediatamente, es fácil verlo, que la intersección de ellos también pertenece al álgebra. ¿Sí? ¿Por qué? Esto es como una primera propiedad. Bien, eso es lo que quería decir. Lo voy a anunciar formalmente mejor. Ya, propiedad número 1 entonces. Si tengo A y B, dos conjuntos dentro de un álgebra, entonces la intersección de ellos sigue perteneciendo al álgebra. ¿Cómo se demuestra esto? Hay que ocupar ciertas propiedades útiles y leyes de Morgan y cosas de ese estilo, ¿no? Hay que empezar como a jugar con los conjuntos y las propiedades de los conjuntos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se demuestra esto? Muy sencillo, y es porque la intersección, o las leyes de Morgan, es, ¿cierto?, el complemento de la unión de los complementos, ¿no? Y si el A y el B están en el álgebra, entonces, claro, el complemento está en el álgebra, el complemento de B está en el álgebra, la unión de ellos está en el álgebra, y que este complemento también está en el álgebra. Entonces, ese es el argumento, ¿bien? Repito, si A está en el álgebra, el complemento está. Si B está en el álgebra, el complemento está. La unión también. Y el complemento igual. Entonces todo sigue estando dentro del álgebra y por ende la intersección finita en general va a ser seguir perteneciendo al álgebra. ¿Ya? Eso es como una primera propiedad. Si es cerrado para las uniones, también va a ser cerrado para las intersecciones. Gracias a que tenemos la propiedad del complemento. Segunda propiedad, por ejemplo, si yo tengo dos conjuntos en una álgebra, entonces la resta de ellos también pertenece al álgebra. Ya, esa, yo no sé, bueno, hay harta gente ocupa ese símbolo de distintas formas. Yo hago como una línea así como un poco oblicua, ¿sí? Pero es la resta de conjuntos. ¿Qué es la resta de conjuntos? Bueno, la definición de resta de conjuntos. ¿Ya? ¿Cómo se define la resta de conjunto? Es A intersectado con el complemento de la B, ¿no? Entonces, esto implica inmediatamente lo que queremos ver, porque la intersección se conserva dentro de un álgebra y el complemento igual. Entonces, estamos bien con eso. ¿Ya? Eso. Esos son como algunas propiedades básicas, ¿ya? La intersección está dentro del álgebra cerrado por intersección y por resta de conjunto. Muy sencillo. Y ahora lo que uno hace es enunciar un criterio. Criterio para identificar otra manera de ver cuándo algo es un álgebra o no. Que después lo vamos a ver todo lo mismo para los sigma álgebras. Todo esto mismo que te estoy comentando, para las sigma álgebras. ¿Ya? Entonces ahora te voy a mostrar un criterio. Y lo vamos a demostrar igual. ¿Ya? La colección entonces matcal A es álgebra si y solo si, esto es equivalente, si y solo si cumple con las siguientes tres condiciones. Son otras tres. Ya, vamos a anunciarlo. 1, 2, 3.
Primera condición, lo mismo, que contiene al elemento omega. Segundo, que si yo tengo dos conjuntos A y B en la colección, entonces la resta de ellos está en la colección. Y tercero, que si tengo dos elementos en la colección, perdón, que son dos elementos con la colección con la intersección vacía, entonces la unión de ellos también está dentro de la colección A. Ya, eso es el criterio. Esto es una equivalencia para las álgebras. Entonces, si lo piensas, es una especie de recíproco de lo que estábamos haciendo recién. ¿Mm? Es como el recíproco, por lo que yo te decía, si tú tienes una álgebra, entonces la resta de ellos está dentro del álgebra, ¿no? Pero esto te está diciendo qué pasa si lo pienso al revés. Si yo asumo que la resta está, entonces bajo qué condiciones tiene que ser un álgebra. Y es que hay que agregarle esta condición 3, ya que habla de uniones disjuntas, ¿cierto? Uniones disjuntas. Hay que precisar eso de la unión disjunta igual. Ya, demostración. Entonces, demostración. Si primero vamos a hacer la implicancia por un puro lado primero. Si A es álgebra, esto es inmediato, ya lo acabamos de ver. Si tengo una álgebra, entonces satisface estas tres condiciones inmediatamente. ¿Sí? La primera es la misma, la segunda ya la vimos recién, y la tercera es un caso particular, porque todas las uniones están dentro de la álgebra, en particular las que tienen una intersección vacía. ¿Cierto? Para ese lado la implicancia es obvia, para el otro lado no. Pero tampoco es difícil. Ya, vamos a demostrarlo entonces la implicancia recíproca. Ahora yo voy a suponer, claro, tengo que suponer que 1, 2 y 3 son verdad. Y hay que demostrar que se cumplen los axiomas de ser un álgebra. ¿No? Entonces suponemos 1, 2 y 3. ¿No? Y hay que demostrar entonces que se cumple las axiomas de ser una álgebra. Ya. La propiedad 1 del álgebra es la misma que está acá enunciada. No, eso no hay ningún problema. La segunda, hay que demostrar la segunda. La segunda propiedad de álgebra era que se cierra bajo el complemento. Si es cerrado bajo un complemento, espérame, ya. A ver, claro, hay que demostrar entonces esta propiedad 2, ¿no? Y la cosa es esta. Si yo tomo un conjunto A, sea A un elemento de esta colección A, entonces el complemento de A se puede escribir como omega menos A. ¿No es cierto? De modo que si yo tengo que omega está en la colección A y el A está en la colección A y la resta sigue estando cerrada, entonces el complemento va a estar. ¿Cierto? Esto pertenece a
Por lo tanto, esto pertenece a. Entonces tenemos cerrado bajo el complemento. ¿Qué hay que hacer ahora? Ver que es cerrado con bajo unión, pero cualquier unión, no necesariamente unión disjunta. Ya, entonces ahora sean. Entonces esto es para la propiedad A2. Para la propiedad A3, sean A y B, todos elementos de la colección A. Entonces, bueno, hay que demostrar que la unión de ellos está dentro de la colección. Y hay que hacer algún truquito. Y el truquito es muy sencillo, es que la unión de A con B se puede escribir, se puede escribir como una unión disjunta. ¿Cierto? ¿Cuál unión disjunta? Este es el truco. Es la unión disjunta de A unión con B menos A. Esta unión es disjunta. Listo. Cuadradito de la demostración. ¿Se entendió? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Sí, se entiende. Ya, bacán. Ya, bacán, bacán. ¿Qué más tengo que decirte? A ver. Déjame pensar. Ya, sí, lo que hay que ver ahora, bueno, hay que precisar un poquito, o sea, mejor dicho, como definir cómo se anota una unión disjunta, ¿ya? Voy a borrar todo, permiso. Notación. Ya, si yo tengo un par de conjuntos A y B, tales que la unión, la intersección es disjunta, la intersección es vacía, ¿ya? Son tales que la intersección es vacía, la unión de ellos es una unión disjunta. Esto se puede anotar de muchas formas. Hay muchos autores que lo anotan de varias maneras. Por lo menos tres. Ya, esto se anota, te lo voy a mostrar de tres maneras por lo menos. ¿Cómo se anota una unión disjunta? No sé si tú además que has visto alguna. Algunos autores la anotan así, como A con un puntito dentro de la U, ¿no? Unión disjunta. Otros autores le colocan el puntito arriba, ¿sí? Y otros autores, Carlos Martínez, que del libro que yo estoy guiándome, lo ocupa con una suma, ¿ya? Todas estas notaciones simbolizan lo mismo. Claro, la idea es como dejar súper en claro, y esto es importante de hecho, que es una unión, pero no es una unión cualquiera, pues es una unión disjunta, porque las uniones disjuntas vamos a ver que son súper importantes, más que las uniones comunes, por todas las aplicaciones que vamos a ver ahora, de aquí en adelante. Entonces, Y esto no es disjunto, es solo para conjuntos disjuntos. sí, pues, o sea, la unión disjunta, claro, es cuando tú unes dos conjuntos cuya intersección es vacía, eso es la Ya, definición, ¿sí? ya. Sí, que me confundía también con el tema de tomar como la unión, pero no la intersección, que también Ya, leía también, cuando leía claro, unión eso es... disjunta, también como que se toma eso. Entonces, sí. quería Sí, asegurar. tienes toda la razón. Eso se llama diferencia simétrica, que es otra cosa. Pero claro, no, tienes razón. Eso es otra operación que a veces la anotan como con un triangulito, ¿no? ¿Cómo la anotan? Sí, es con un triángulo. Que es, claro, tomar precisamente lo que dices tú, como tomar la unión sin la intersección. Es como así, ¿no? Ay, triangulito B. ¿Qué sería esto entonces? Es como la unión de ellos sacándole la intersección.
Em, sí, de hecho, si lo piensas así, o sea, no es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo. Porque está relacionado, pero no es lo mismo. El asunto es que, claro, si tú tienes esto, la unión disjunta sería, ¿cierto? Este pedazo de acá con este pedazo de acá, ¿cierto? Que es, efectivamente, corresponde con estos dos pedacitos de aquí, claramente hacen una unión disjunta, po. ¿Sí? Este de acá siendo el A menos A inter B, y este de acá siendo el B menos A inter B, ¿no es cierto? Si tú unes esos dos, te va a dar una unión disjunta, porque esos son disjuntos entre sí, etcétera, ¿no? Está bien. Sí, está bien. No es lo mismo, pero está relacionado. Ya. Entonces, bueno, la cosa es que lo decía, el profesor en el libro que estamos guiándonos nosotros, que yo me estoy guiando yo en particular, ocupa esta definición la ocupa. ¿M? Yo particularmente prefiero esta de acá, la primera. Ya, pero allá, bueno, tú puedes usar la que tú quieras. Lo importante es que tenga claro, si lees el libro, el profesor ocupa la suma. Y por lo tanto, voy a borrarte todo esto de acá. Por lo tanto, cuando el profesor en el libro, el profesor Carlos Martínez, cuando habla de uniones infinitas, ¿no? Uniones disjuntas infinitas, yo voy a anotarlo así, pero el profesor lo anota como una sumatoria, ¿vale? Esto es solamente notación, ¿m? Pero es para dejar en claro que las uniones están siendo disjuntas. ¿Ya? Eso es importante. Tema de notación. Ya yo voy a ocupar la unión con el puntito dentro. Entonces, esto de acá, de hecho, esta notación que está aquí, de la sumatoria, deja en claro por qué las sigma álgebras se llaman sigma álgebras. De hecho, porque es la misma letra sigma, po. Esta letra griega, no sé si lo sabes, po, pero esa letra griega es la letra sigma mayúscula, ¿no? La letra griega, esta es sigma, sigma, minúscula, mayúscula. Por eso se llaman sigma álgebras, ¿no? Por si se le olvida o nomenclatura. Se llaman sigma álgebras, traducido al español serían como S álgebras, ¿no es cierto? Porque nuestra letra S del latín. Y se llaman S álgebras porque son cerradas para sumas de conjunto, ¿no? Sumas entendiendo uniones infinitas, posiblemente disjuntas. ¿Ya? De ahí, bueno, de ahí viene la nomenclatura, eso es de histórico, en verdad. Entonces, para que te haga más sentido lo que estoy diciendo, vamos a ver el criterio, el mismo criterio que te acabo de dar para las álgebras, pero ahora para las sigma álgebras. ¿Ya? Criterio entonces para sigma álgebras. ¿Ya? El criterio para las sigma álgebras. Entonces, el criterio para las sigma álgebras es totalmente análogo al criterio de las álgebras. ¿Ya? Lo mismo. Entonces, una colección de conjuntos de ómega es sigma álgebra ahora, sí, solo sí. Este es el criterio de sigma álgebra, sí, solo sí. Tiene que satisfacer estas otras tres condiciones, que son muy similares a las anteriores. La primera es que, de nuevo, tiene que contener al ómega. La segunda, lo mismo también de antes, que es que es cerrado bajo la resta. Puse omega, era. Y la tercera es que es cerrado bajo uniones disjuntas. ¿Ya? Una sucesión disjunta. ¿Qué es una sucesión disjunta?
¿Ya? Eso vamos a tomar ahora. Sea... No, perdón. No sea. Sí. Si a sub n de n igual a 1 hasta infinito es una sucesión disjunta. ¿Qué significa una sucesión disjunta? ¿Sabes qué significa una sucesión disjunta? Eh, Se me ocurre que todo, bueno, que entre sí todos los términos son disjuntos. Sí, eso hay que tener una sutileza igual, por eso te hago la pregunta. Vamos a hacer esa sutileza enseguida. Pero lo explico en un momento. Entonces, si tú tienes una sucesión disjunta, la unión disjunta de ellos sigue perteneciendo a la colección A. ¿Ya? Esto es lo mismo que el criterio que vimos antes, lo mismo, solo que antes la unión era finita y ahora unión numerable. Pero es lo mismo, la misma idea, todo es lo mismo. Entonces se extrapola, en vez de hacerlo todo finito, se hace numerable. Ya. Entonces explico lo de la sucesión disjunta. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con una cosa sutil. Entonces, si yo tengo una sucesión de conjuntos, ¿cierto? Tengo A1, tengo una A2, A3, A4, A5, etcétera, 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 ¿cierto? Tengo una sucesión infinita de conjuntos que una sucesión sea disjunta significa que son disjuntos 2 a 2, ¿cachai? Cada par de conjuntos es disjunta entre ellos, ¿no? Es decir, que para todo i distinto de j, la intersección a i a j es vacía. Eso se llama sucesión disjunta. ¿Ok? ¿Ya? Eso es una sucesión disjunta. Que es distinto, esto, por eso te hago la sutileza, es distinto si tú pides que la intersección de todos los a sub n sea vacía. ¿Me entiendes? Esto es diferente. ¿Ya? Tú puedes tener una colección de conjuntos cuya intersección global es vacía, o puedes tener una colección que sean como disjuntos uno a uno, cada uno con el otro, ¿se entiende? Esos son como dos criterios distintos de entender algo disjunto. Y son distintos. ¿Ya? Hay uno que implica al otro y no al revés. ¿Ok? Eso es como observación. Vamos a hacer entonces. Voy a anotarlo más formalmente lo que quiero decir. Entonces voy a anotarlo por acá. Observación. Si yo tengo una colección, ¿cierto? Una sucesión. Sucesión. ¿Ya? Esto que sean disjuntos, si para todo i distinto de j, la intersección de a y con aj es vacío, esto implica que la intersección global de ellos es vacío. Esto es muy sencillo de demostrar. Pero el recíproco, pues infinito, ¿no? Pero el recíproco es falso. Y ahí estaría bueno como que pudieras buscar tú también un ejemplo. El recíproco de eso es falso. Entonces, cuando hablamos de sucesión disjunta, nos estamos refiriendo a eso. Sucesión disjunta 2 a 2. Cada uno con el otro tiene disjunto. Ya. Bueno, ¿cómo se demuestra esta cuestión? ¿Cómo se demuestra esta cuestión? Eh, bueno, es parecido a lo que hicimos en la demostración de recién. Es muy parecido.
Ya, primero, si tengo una sigma álgebra, entonces, ¿cierto? Estas tres condiciones se satisfacen rápidamente. Ya, eso no es difícil de demostrar. ¿Cierto? Si tengo una sigma álgebra, estas tres cosas son verdad rápidamente. El reverso no es tan inmediato, ¿no? Si tengo estas tres condiciones, ¿por qué tienen que implicar ser una sigma álgebra? Entonces hay que ver de nuevo cuáles eran las condiciones de ser una sigma álgebra. Y la voy a anotar por acá. Sigma 1 es la misma que está aquí. Sigma 2 era que si tienes un conjunto, entonces el complemento está dentro de la sigma álgebra. Y sigma 3 es lo que está acá, pero la unión no tiene por qué ser disjunta, ¿no es cierto? La sigma 3, la condición es que la unión no tiene por qué ser disjunta, necesariamente. ¿Sí? Ya, entonces, para demostrar que estas tres condiciones implican que sea una sigma álgebra, ¿no? Hay que demostrar paso por paso. La sigma 1 está listo, entonces. Inmediato. La sigma 2 también ya lo hicimos recién, en la demostración de antes, ¿no es cierto? Porque también demostramos para el complemento que en el caso del álgebra, que es lo mismo que hicimos recién. Hay que hacer entonces esta de acá, la de la unión no disjunta. Si yo sé que la cuestión es cerrada bajo uniones disjuntas, cómo demuestro que es cerrado para uniones no necesariamente disjuntas? Eso hay que hacer ahora. Ya, entonces, esa es la parte más compleja del ejercicio. Y la idea es la siguiente. Entonces, sea... No, espérate. No, voy a volver a lo anterior, pero voy a borrar la observación mejor. Lo voy a hacer acá abajo. Ya. Entonces, vamos a demostrar sigma 3 en particular. ¿Ya? Sigma 3. ¿Cómo se demuestra sigma 3? Ya, tú tomas entonces una sucesión arbitraria. Tomas una sucesión arbitraria en A. No, hay que demostrar que la unión de ellos sigue estando en A. Y para ello, para eso, uno lo que hace es esto. La unión de los A sub n, no, la unión infinita, de n igual 1 hasta infinito. La unión infinita se puede escribir así. Como A sub 1. Voy a dar la fórmula y de ahí la explico. Unión disjunta con la unión disjunta desde i igual 2 hasta infinito de otro paréntesis a sub i menos la unión no necesariamente disjunta de j igual 1 hasta i menos 1. ¿Ya? Eso, anótalo por ahí. Esta fórmula entonces sirve para pasarse de una unión disjunta a una unión no disjunta, ¿no? Y esta igualdad habría que demostrarla. Es una igualdad súper ingeniosa, de hecho. ¿Qué es lo que uno hace para definir este objeto? No, ya, ¿qué es esta unión de aquí? A ver, eso hay que ver, para entenderla bien. ¿Qué es esta unión de acá? Esta unión de acá es, bueno, el A sub 1
unido con paréntesis. Y esa cuestión que está ahí es el A sub 2 menos el A sub 1, ¿ya? Unión disjunta el A sub 3 menos la unión del A sub 1 con el A sub 2. Unión disjunta con el A sub 4 menos el A sub 1 con el A sub 2 con el A sub 3. Y así sucesivamente. Hasta llegar como hasta infinito en realidad. ¿Cachai? Entonces, los componentes que están acá es como tomar el tercero y le saco todos los anteriores. El cuarto le saco todos los anteriores. El enésimo le saco todos los anteriores para atrás. Y esos que van quedando los voy juntando. ¿Cachai? Y eso en tu totalidad me va a dar la unión global, la unión total de los A sub n. ¿Sí? Ese es el truco, entonces, ¿cachai? Como que voy fabricando puras uniones disjuntas que cuando yo las uno todo me va a dar la unión total de los A sub n. Y entonces hay que, para terminar la demostración del sigma 3, ¿ya? ¿Qué hay que hacer? Bueno, nosotros sabemos que es cerrado bajo uniones disjuntas. Entonces, el A1 está en el sigma, está en la A, perdón, en la colección. Entonces esto está, la unión está, esta unión disjunta efectivamente es disjunta, está, la resta está, y estas uniones finitas también están. ¿Sí? Eso también está. Entonces todas las componentes que están ahí en la formulita pertenecen a la colección A y por lo tanto la unión también. Fin de la demostración. ¿Se entiende eso? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Ya, súper. Espera un poquito que me quiero abrigar porque está muy helado. Vengo al tiro. Ya. Eso. Entonces, eso es lo que pasa con las sigmas álgebras. Ese es el criterio de sigma álgebra. Ya. Súper. Entonces, claro, ahí te queda más. Lo que te quería comentar es precisamente que esta tercera condición habla de la unión numerable, pero de una unión disjunta numerable. Lo cual en la notación del profesor es como una sumatoria. Por eso es sigma álgebra, ¿no es cierto? De ahí viene la letra sigma, de hecho. ¿Ya? Eso. Eso es una sigma álgebra. Ya, y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Definir. No, primero. No, antes de definir. Primero, una proposición. Yo creo que esto es lo último que vamos a hacer en la clase de hoy. Proposición. Proposición. Esto es lo mismo que pasa con todas las estructuras algebraicas. Y las estructuras no algebraicas también. Ya esto es un análogo súper general para matemáticas en general. Súper general, súper general. Cuando tú tienes una colección de estructuras, la intersección también es una estructura. En este caso, eso es lo que vamos a hacer. Imagínate que tú tienes una colección de álgebras o de sigma álgebras respectivamente, como sea. ¿Ya? Eso vamos a tomar. Sea, entonces, tengo un montón, posiblemente infinita, no numerable, cantidad de álgebras o sigma álgebras. ¿Está? Una colección de álgebras.
¿ya? O respectivamente, voy a ponerlo entre paréntesis, respectivamente sigma álgebras. Entonces, la intersección de todas ellas también es una sigma álgebra, o respectivamente una álgebra. Es álgebra. Entre paréntesis, respectivamente sigma álgebra. Ya, lo mismo, eso es lo que te decía, y quiero que que hagas el análogo en tu cabeza. Lo que pasa es que es lo mismo que pasa con los espacios vectoriales, por ejemplo. Si tú intersectas puros subespacios, te da un subespacio. Si tú intersectas puros grupos, te va a dar un grupo. ¿Mm? Si tú intersectas puros anillos, te va a dar un anillo. Si intersectas puros cuerpos, te da un cuerpo. Lo mismo pasa con otras cosas, con las sigma álgebras, con las álgebras, con las topologías, que también lo va a ver en el curso de topología, etcétera. ¿Mm? Se preserva la intersección como que preserva muy bien la estructura del objeto. ¿Mm? Ya. Demostración. Quiero que lo hagas tú. Me gustaría que lo pudieras hacer tú. ¿Es claro lo que hay que hacer o no? Sí, Ya, perfecto. Sí, esto la verdad es que es súper fácil de demostrar. Yo no creo que sea difícil. Te voy a demorar un par de minutos nomás. ¿Mm? Demostración ejercicio, entonces. Se lo voy a dejar ahí. Es muy cortito, de hecho. ¿No es cierto? ¿Qué hay que hacer? Bueno, probar que esa intersección satisface las tres condiciones de álgebra o de sigma álgebra respectivamente. Pero es re simple porque si, por ejemplo, para probar que el omega pertenece a la intersección es porque el omega ya pertenece a todos los A, ¿cierto? A todas las álgebras. Entonces, naturalmente que va a pertenecer a la intersección. Y así es con las tres condiciones en realidad. Lo que tengas que probar tú es porque ya funciona para cada uno de los objetos que están en la colección. Ya, entonces la intersección arbitraria de álgebra o de sigma álgebras preserva su estructura. Y esto es algo que vamos a ocupar, que es útil, que lo vamos a ocupar para algo que vamos a definir, ya yo creo que ya hoy día no, que lo vamos a definir el día lunes. Pero le doy un adelanto, que también es muy parecido a lo que pasa con los espacios vectoriales, con los grupos, con los anillos, que es como que ya, tú tienes la estructura, luego defines la subestructura y después defines como el objeto generado por un conjunto. ¿Cachai? Definís como los generadores y los objetos generados. Entonces, uno define, por ejemplo, el espacio vectorial generado por, qué sé yo, un conjunto de vectores. O el grupo generado por unas cosas, o el anillo, etcétera, ¿no? ¿Cachai? Entonces vamos a definir precisamente el álgebra generada o el sigma álgebra generada y se define mediante una intersección. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a ver la definición y con eso vamos a terminar, ya, porque no vamos a entrar en detalles con eso porque no hay más tiempo. Pero la definición, con esto terminamos, entonces, si tengo C una colección de subconjuntos de omega, uno define este objeto. A de C es el álgebra generada por C y se define así como la intersección de todas las álgebras que contienen a C.
Ya, eso se llama el álgebra generada, entonces voy a anotarlo con palabras. Es el álgebra generada por la colección C. Y lo otro es la sigma álgebra generada, que se define así, como sigma de C, que es lo mismo. La intersección de todas las sigma álgebras que contienen a la colección C. Y esto se llama la sigma álgebra generada por la colección C. Eso, estos objetos son los que vamos a estudiar entonces en la próxima clase, ¿ya? Vamos a ver algunos ejemplos, cómo se calculan y muchas cosas más, qué propiedades tienen, etcétera. Ya, pero quiero que te quede claro que la idea es la misma. Cuando tú defines el espacio generado por unos vectores, se define así, de hecho, igual. Igual así. Define la intersección de todos los subespacios que contienen a ese conjunto de vectores. Igual, lo mismo. Acá es lo mismo, ¿ya? En general, cuando uno toma algo y miráis como el generado de, uno lo define así. Generalmente así. Y Ya, eso profe. es súper transversal. A veces uno habla así como, por ejemplo, del el polígono convexo que contiene a una figura geométrica. Así, ¿cómo se define eso? Como la intersección de todos los polígonos convexos, etcétera, ¿no? ¿Cachai? Que contienen a la cosa. Es súper, súper estándar. Bien, eso, no sé, ¿tiene alguna pregunta? ¿No? Ya. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, Ya, bacán. Ya, pues vamos a quedar aquí entonces, estamos listos. ya, profe. Ahí nos vemos el lunes. Ya, Cuídese, señor, que esté muy bien. ya, chao. Chao, chao.